Hola alumnos y público en general, hoy les traigo otro video educativo. Veremos lo que son los conjuntos numéricos, todo lo necesario para lo que es secundario y terciario, o la educación secundaria y terciaria, con los nombres, la simbología y cuáles son los elementos. Y veremos alguna otra característica que es importante de algunos de ellos, no de todos. Bueno, comencemos ya. Lo voy a hacer tipo un poco de historia para que de repente tenga un poquito más sentido y puedan quizás asociarlo en algún momento para no olvidarse de ellos. Antes que nada comenzamos con los números naturales. ¿Dónde surgen si vemos un poquito de historia? Bueno, cuando vivíamos en tribu, que en realidad todavía no teníamos un lenguaje o quizás no teníamos una simbología, un alfabeto, podemos decirlo, como se decía que dentro de los grupos los hombres salían a cazar y las mujeres las que hacían la recolección. Pero claro, los grupos iban creciendo y para saber cuánto necesitaban recolectar o cuánto necesitaban cazar, necesitaron una forma de enumerar, una forma de contar los integrantes para saber cuánto necesitaban. Entonces ahí es donde surgen los números naturales, que son los que de repente podemos contar con los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son siempre números, podemos decir sin coma enteros y siempre positivos, porque obviamente contamos con los dedos y todos números positivos, nunca negativos. Entonces, esos serían los números naturales. La simbología, esto es por lo que acostumbramos desde hace muchos años. En simbología es como una N mayúscula, como con una parte más gruesa acá. Y los números naturales, como les digo, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Hay autores, estoy hablando de los libros de matemática, que dicen que el 0 es natural. Otros dicen que el 0 no es natural. Eso depende del libro. Y por lo tanto, los profesores en los colegios, en la universidad, va a tomar el 0 como natural o no, dependiendo del libro que él siga. Entonces, por eso yo en particular no lo voy a colocar el 0, porque como les estoy diciendo, si me baso en que es la primera estructura numérica que existe, son los naturales, que parte de la época, digamos, en que vivíamos en las cavernas, por decirlo de alguna manera, y era para contar los individuos o la cantidad de unidades que recolectaban, siempre partíamos de por lo menos un individuo y por lo menos una unidad o, por supuesto que podía salir un día a cazar y no cazar nada, sería 0, pero bueno, como les digo, interpreto como que el 0 no sería natural. Cuando hablamos de cómo se simbolizan los conjuntos, lo hacemos entre llaves. Y los elementos se ponen uno a uno con la coma o punto y coma para separarlos. Bien, así ya vamos viendo un poquito de lo que es la notación. Luego, más adelante en el tiempo, cuando surge el tema de la moneda en las poblaciones, uno ya no solamente tenía cosas, sino que también podía tener deudas o deber. Entonces, cuando tenemos una deuda es que lo simbolizamos con un número negativo. Entonces, es por eso que ahí también aparecen los números negativos. Pero dentro de los enteros que se simbolizan como con una Z mayúscula así, eso que hicieron números enteros, son todos los naturales, porque son enteros naturales, como les dije, por no tener coma, no ser fracciones que no dan exacto o divisiones exactas. El 0, que es cuando no tengo ni debo. Y como les dije, todos los negativos, siempre, por supuesto, sin coma y sin nada. Bien, menos 3 y así sucesivamente. Pongo los puntitos sucesivos como diciendo, acá sigue hasta el infinito, acá lo mismo, y acá lo mismo sigue hasta el infinito. Entonces ahí tenemos los números enteros. Pero obviamente, si por ejemplo tengo una naranja, por decir algo, ¿verdad? Una fruta, y somos dos para comer y la quiero repartir, la comparto, o sea, la divido al medio y tenemos mitades. Entonces, esa mitad ya pasa a ser un número que no es un entero. Entonces, eso va a estar dentro de los racionales. Se simbolizan con una Q mayúscula. Hay quienes le hacen esto acá para identificar lo de la Q mayúscula. Eso son los racionales. Y acá sí vamos a hacer una aclaración. Los racionales siempre son o surgen de una división entre dos números con P y Q enteros, o sea, sacados de este conjunto de acá. Y además,
q distinto de 0. ¿Por qué? Porque no se puede ir entre 0. Si algo dividido 0 en la calculadora, me va a dar error matemático. Esto es muy importante que lo tengan claro. Lo voy a mostrar acá. Si, por ejemplo, hago el número 89, a ver si ahí se ve bien, dividido 0, o cualquier número que hagan, les da error matemático. ¿Vieron? Entonces digo, por eso nunca el denominador en una división, o en una fracción, mejor dicho, el denominador, o cuando hago una división, nunca voy a poder dividir entre 0, porque me da error matemático. Entonces, es por eso que tenemos que cada vez que haga un planteo de este tipo, el Q no va a poder ser 0. Bueno, tomando dos valores de acá, siendo que el denominador o el de abajo no sea 0, ahí voy a tener un número racional. Pero ¿qué ocurre? Si por ejemplo agarro y hago 4 dividido menos 2, eso me da menos 2. Entonces quiere decir que el menos 2 también es un racional. Si por ejemplo hago 0 dividido 3, me da 0. El 0 también es un racional. Ahora hago 1 dividido menos 3 y eso me da menos 1/3. Esa fracción es un número racional, representa un racional. Entonces vamos a tener que dentro de los racionales van a estar todos estos y además entre ellos van a haber numeritos que son fracciones. Por ejemplo, vamos a poner el 0, vamos a poner puntos suspensivos, el 1/2, puntos suspensivos. Por ejemplo, 7/3, puntos suspensivos, el 3, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Por qué pongo puntitos suspensivos entre uno y otro? Porque el conjunto de los números racionales, entre dos racionales cualquiera que yo me tome, en el medio hay infinito siempre. Eso se dice que es un conjunto denso, porque tomados dos cualquiera siempre va a existir uno, o por lo menos uno, entre ellos. Bien, entonces siempre tomados dos racionales cualquiera, siempre va a existir uno entre ellos. No ocurre lo mismo con los naturales, porque entre 3 y 4 no existe ningún natural. Y entre, por ejemplo, los enteros, entre 2 y 3 no existe ningún entero. Entonces, estos no son conjuntos densos, pero los racionales sí. Bueno, y para acá estarían los negativos, por ejemplo, el menos 1/3, por ejemplo, el menos 1, porque puedo hacer 1 sobre menos 1 me da menos 1. Entonces, ese ya sería, y bueno, así, puntos suspensivos son infinitos, como recién vimos. Ahora, cuando hable de los irracionales, les voy a dar otra forma de identificar la diferencia o el por qué es un racional. Bueno, los irracionales se simbolizan con la I mayúscula. Este símbolo también se utiliza para otras cosas, pero cuando hablamos de números son los números irracionales. Los irracionales, ahora que vamos a verlo con la calculadora para que lo entiendan un poquito más. Por ejemplo, si hago 1 dividido 3, le damos igual, y me queda ese número que está acá. Entonces, si les pregunto, después de este 3 que ven al final, ¿qué número sigue? Sé que ustedes van a decir, y sigue un 3. Y después de ese, y también sigue un 3. ¿Por qué esto? Porque eso es un número que se llama periódico. Periódico quiere decir que siempre se va a seguir repitiendo, en este caso el 3, que es el número que veo que se reitera. Entonces, en lo que son los números periódicos, mediante el uso de mi razón, o de la lógica, yo puedo identificar qué número sigue después de uno cualquiera o de uno determinado. Entonces, por eso, como lo hago mediante el uso de la razón, se llaman números racionales. Ahora les voy a mostrar uno que no es racional. Por ejemplo, si hago en mi calculadora raíz cuadrada de 2, y lo doy igual, ven ese número que está ahí, que mirándolo bien no puedo identificar un periodo o algo que se repita siempre. Entonces, mirando esto, yo no puedo decir con seguridad, mediante el uso de la razón, qué número sigue después del 2, del último 2 que ven ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber qué número sigue ahí, yo tengo que hacer un cálculo matemático, una cuenta. Entonces, eso no es un número racional, es un número irracional. Bien, entonces, ahora sí, los irracionales no tienen nada que ver con ninguno de estos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a los irracionales, que por ejemplo, como recién demostré, el raíz de 2 es un irracional. Entre dos irracionales cualquiera voy a tener infinitos. Bien, puedo hacer, por ejemplo, si hago raíz de 4 me da 2. Entonces, 2 no es un número irracional. Por lo tanto, el raíz de 4 no va acá. Sí iría al raíz de 3, porque raíz de 3 me da un número irracional. Raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, pero no raíz de 9. Porque raíz de 9 es 3. Y así sucesivamente. Pero hay otros números
Vamos a poner acá también el raíz de 5, por ejemplo. Pero hay otros números que son irracionales, que no son solamente estos que están viendo acá. Uno muy común que conocen desde primaria es el número pi. Lo voy a escribir acá. El pi es este número que está acá. Y tampoco es un número periódico. Entonces, que no pueden saber cuál es el resultado, sino que tienen que hacer un cálculo para saber qué número sigue después del último que ven ahí. Por lo tanto, el pi también es un número irracional. Obviamente, los negativos también, el menos raíz de 2 también es un irracional. O el menos raíz de 5, menos raíz de 7, menos raíz de 3, menos pi. Y hay otro número que también es un número irracional, que se llama el número E o número de Euler. Que es ahí, como ven, lo calculé con E a la 1 elevado a la 1. Ese número de ahí es un número muy utilizado para el análisis matemático ya a nivel de bachillerato y de universidad o facultad, a nivel terciario. Ese número también es un número irracional. Y por supuesto los logaritmos también calculan logaritmos y son números irracionales. Vamos a poner acá el menos e. Pero bueno, esos números irracionales para que tengan una idea de lo que son los números racionales y irracionales. Haciendo los diagramas de Venn, podríamos decir que puedo tener acá un conjunto con los naturales, donde están, como les dije, el 1, el 2, el 3, pero hay un conjunto que lo abarca a que son los enteros, porque los enteros incluyen a todos los naturales y además al 0 y a estos que están acá. Vuelvo a insistir, al 0 de la forma que yo lo tomo, porque hay quienes podrían colocar el 0 acá. Y así el menos 10, por ejemplo. Después están los racionales, que abarcan o incluyen todos estos que están acá. Acá estaría el conjunto Q. Y además a todas las fracciones que no me dan ni un número entero. Por ejemplo, el menos 25 tercios, el 2 séptimos y así infinitos. Luego, por fuera de todo esto están los irracionales. Acá estarían los irracionales, raíz de 2, raíz de 15, por ejemplo, menos pi, por poner alguno. Bien, entonces, todos estos están juntitos, este está por separado. Y luego aparecen los reales, que se simbolizan con la R. ¿Y qué son los reales? Los reales son todos ellos que están acá, juntos. O sea, los racionales con los irracionales. Podríamos decir, vamos a poner acá menos pi, por ejemplo, menos 1, el 0, el raíz de 2, el 7 medios y así infinitos. Se escribe normalmente, se dice que los reales son los racionales unión los irracionales. Unión quiere decir sumados o todos juntos, no sumados. Estos y además estos. Esos son los reales. Bueno, estos son los conjuntos numéricos o las estructuras numéricas más utilizadas, ya sea en secundario, primario obviamente, bachillerato, facultad o universidad. Estos son los conjuntos más utilizados. Pero también hay un conjunto de otros números que son los números complejos o imaginarios, que simbolizan normalmente con una C. Bien, y son números que surgen de cuando tengo la raíz de un negativo. O sea, yo hago raíz de un negativo en la calculadora y me va a dar también error matemático, lo vamos a ver. Si hacemos raíz cuadrada de, por ejemplo, menos 5, espero ahí lo vean, raíz de menos 5, le damos igual y me da error matemático. Esos números no están dentro de los números comunes que estamos trabajando. Son números que se utilizan en física y en otras cosas para operar. En matemáticas se trabaja con ellos, pero no en todos los cursos, en muy pocos cursos. Vamos a explicar entonces que, por ejemplo, esto, como lo encontré recién, es un número imaginario. Son infinitos también. No es un conjunto ordenado como todos los demás, es un conjunto desordenado. Y bueno, vamos a poner uno más. Se escriben de varias formas. En realidad debería aparecer esto en la forma en I, pero no quiero ir en eso, que eso lo veremos en otro video dentro del canal. El que esté interesado en verlos, busquen en el canal
números complejos imaginarios del video y lo puede ver y aprender por ahí. Vamos a poner otro, por ejemplo, raíz de menos 18. Esto es otro complejo. Por poner un ejemplo. Bien, raíz de cualquier cosa, no importa, o capaz que le pongo raíz de menos 9, perdón. Y usted me dice, raíz de 9 es 3, sí, pero de menos 9, error matemático por ser negativo. Bueno, estos son los conjuntos numéricos y su simbología, que es el video que es muy importante dominar todo esto para poder entrar en cualquier tema importante de cálculo, de análisis y de matemática. Ya les digo, para ciclo básico son fundamentales los primeros y para bachillerato obviamente todos ellos. Así que bueno, espero les haya servido el video. De ser así, dejen el like, suscríbanse al canal, compartan el video con sus compañeros que seguramente les va a servir esto. Como les digo, es un video muy apropiado para todos los niveles. Gracias por el apoyo y por estar ahí. Éxito en sus estudios. Chao.